Buenas noches, profesor. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Álvarez Marín, Brandon Delgado Muñoz y Nelcia Aguilar Jiménez. El día de hoy vamos a presentar cómo funciona nuestro proyecto de conciertos. Vamos a ir con lo que es código. Eh, para el HTML, eh, perdón, para el HTML hicimos modificaciones en el layout, hacer un menú con Bootstrap y con su respectivo espacio para buscar los conciertos. El menú de administración es prácticamente una copia de layout, solamente que exclusivamente para la persona administrativa. Y después creamos otros views como principal, que muestra la tabla de conciertos automáticamente, el iniciar sesión, que es un formulario para que la persona ingrese, eliminar, donde se eliminan los conciertos, el apartado de crear, donde se crean los conciertos, y prácticamente esta sería la visualización principal del administrador. Entonces vamos a pasar con lo que sería el controller, que lo va a explicar el compañero Aaron. Ok, bueno, en el archivo controller sabemos que es una parte fundamental en el backend. Bueno, la función principal aquí es que actúe como intermediario entre la vista del usuario y la base de datos, manejando datos que vienen del frontend y respondiendo con datos necesarios y ejecuciones específicas administradas por el profesor. Bueno, en el controlador tenemos varias acciones que devuelven vista, por ejemplo, el principal, iniciar sesión, administración conciertos, crear concierto y eliminar concierto, que son acciones que cargan la vista nada más. Luego, dentro de esas destaca la acción de administración conciertos, ya que esta incorpora una validación de sesión. Si la sesión no ha sido verificada, se redirige automáticamente al usuario a la página principal, que eso lo que va a garantizar es que los usuarios autenticados puedan acceder al panel de administración de conciertos. Otro de los métodos clave en este archivo es validar login. Este lo que hace es recibir el nombre del usuario y la contraseña seteada aquí mismo en el código, es decir, que no está seteada desde la base de datos y lo compara con credenciales predeterminadas, como lo acabo de decir. Si todo coincide perfectamente, se establece la sesión marcada como OK y el siguiente paso ya está como una autenticación exitosa. De caso contrario, lo que va a volver es un mensaje de error. También incluimos el método de lockout. Este cierra la sesión del usuario, eliminando toda la información almacenada, lo que refuerza un poco la seguridad y impide que usuarios no autorizados permanezcan con acceso indefinido en el sistema. En cuanto a la interacción con la base de datos, el controlador utiliza la DB MyBoundTour que explicaremos ahorita para conectarse con la base de datos mediante Entity Framework. Dentro de esa lógica se encuentra el método de insertar concierto, el cual es el que nos va a ayudar a crear nuevos conciertos. Ese método toma parámetros como el código, nombre de banda, género y demás características que nos pidió el profesor. Y luego, una cosa que investigamos fue cómo convertir las fechas y horas a los tipos adecuados antes de enviarlo a un procedimiento almacenado en la base de datos. También tenemos la función de mostrar conciertos, que permite recuperar todos los conciertos registrados y devolverlos en una lista de formato JSON sin necesidad de tocar un botón. Bueno, también tenemos el método de buscar concierto, que filtra los resultados según el nombre de la banda ya agregada. Además, tenemos el de eliminar concierto que permitirá mediante el código eh, eliminar el concierto. Y por último, tenemos en resumen que cumple la función esencial de la arquitectura del sistema requerida por el profesor y asegura que los datos viajen correctamente entre el sistema y la base de datos. Ahora vamos a explicar un poco la base de datos. Bueno, como todo lo visto en clase, creamos la base de datos, creamos la tabla de DBO conciertos. En ellas tiene sus columnas de código, nombre de banda, género, fecha, date, hora, país y dirección. Todos los datos seteados en varchar, fecha, date, hora, time. Luego pasamos a la parte de programmability en procedimientos almacenados, donde tenemos la DBO de eliminar concierto. Este proceso lo tuvimos que investigar ya que este no lo vimos en clase explícitamente, entonces tuvimos que investigar cómo hacer el método. Luego tenemos el procedure de mostrar concierto, que este lo vimos en clase, simplemente
selecciona todo desde la base de datos, que sería MyBandTour, donde la DBO, sea la tabla de conciertos, traiga todo y lo muestre. También tenemos la de insertar conciertos, un poco parecido a lo que vimos en clase. Se hace el procedure de insertar, se pone la arroba con todas las tablas, con todas las columnas, perdón, de la tabla de conciertos y se hace la validación de que si está nulo, entonces va a dar un error. Igualmente ahí está todo, se inserta la banda, el nombre de la tabla y las variables. Y si todo está bien, cuando se crea, tiene que ser mayor a 1 y si no, si es menor a 1, nos va a dar error y no se podrá agregar. Y ahora en la de eliminar, que fue la que expliqué antes que tuvimos que investigar en foros y así, bueno, igual hacemos el procedure eliminar concierto, agregamos los datos que necesitamos traer de la tabla conciertos, que sería código y resultado. Se hace una validación de que sí existe, se va a seleccionar uno desde la tabla de datos, donde la tabla de conciertos, donde captura el código que se setió cuando se creó y luego lo elimine. Y bueno, ahora seguiremos con la parte de lógica. En la lógica tenemos todo el lado del cliente que permite a los usuarios interactuar con el sistema de gestión de conciertos y este archivo es bastante esencial para conectar la interfaz del usuario con el backend. Y ahora irá la compañera Nancy explicando un poco cada función. Buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, la función de ejecutar login se activa cuando el usuario intenta iniciar sesión. Su tarea principal es capturar al usuario y la contraseña desde el formulario y enviarlos al backend mediante una petición del post a la ruta concierto validar login. Si las credenciales son válidos, el sistema redirige al usuario a la página de administración. De lo contrario, muestra una alerta indicando que son incorrectos, ¿verdad? Esta función es esencial para controlar accesos de sistemas de forma segura. Por otro lado, la función de cerrar sesión permite realizar la sesión activar al usuario. Al ejecutarse, realiza una petición AJAX de endpoint concierto login. Si el cierre es exitoso, se redirige a la página principal. Esta funcionalidad es clave para garantizar la buena gestión de sesiones y evitar accesos no autorizados. Y también, finalmente, la función de crear concierto. Permite registrar nuevos conciertos, tomar los datos del formulario como nombre de la banda, el género, fecha, país, etc. Valida que estén completos y convierte los valores de fechas y horas en formato requerido por la base de datos. Luego envía la información mediante una petición post a concierto, insertar concierto. Si la petición es exitosa, se notifica al usuario y se el formulario. Esta función es fundamental para mantener actualizada la base de datos con nuevos eventos. Seguimos con el compañero. Ok, ahora vamos a explicar un poco cómo funciona renderizar tabla, que esto lo que hace, esta función lo que hace es que recibe un objeto como lista de conciertos y eso hace que recorra cada elemento de la lista y los coloque cada uno en la tabla HTML que se encuentra en la interfaz principal o en el de administrar. En el caso de que no se encuentren los datos, se muestra un mensaje indicando que no hay conciertos disponibles. Esto es una función reutilizable que permite actualizar la tabla automáticamente en distintos contextos. Tenemos este evento at Event Listener, más conocido como Doom Content Loaded, sacado de un foro en la página de Quora. Esto lo que permite es cargar automáticamente los conciertos al iniciar la página, logrando mediante el evento de Doom, una vez que el documento HTML se termina de cargar, se hace una petición al backend mediante el fetch a la ruta concierto mostrar conciertos y los datos obtenidos se pasan directamente a la función renderizar tabla. Esta característica nos permite que el usuario pueda ver todos los conciertos sin necesidad de presionar ningún botón, lo que lo hace visualmente más bonito para el usuario. Vamos con el método buscar conciertos, que lo que hace es que nos permite filtrar la lista de conciertos por el nombre de la banda escrita por el usuario.
Ese valor ingresado por el usuario en el campo de búsqueda se envía al servidor como un objeto JSON. Luego, los resultados filtrados se muestran nuevamente en la tabla mediante la renderizar tabla. Esta función mejora significativamente la experiencia del usuario y permite búsquedas más dinámicas. Después de eso tenemos el eliminar concierto, que esta función nos permite borrar los conciertos existentes. Para ello, se solicita al usuario que ingrese el código del concierto que desea eliminar. Si se proporciona un código, se envía la petición al backend con ese dato y dependiendo del resultado se informa si el concierto fue eliminado correctamente, si el código no existe o si hubo algún error, como vemos aquí. Si el código es válido y existe en la tabla, en la base de datos, él va a tirar la alerta o el mensajito que dice que el proyecto se elimina correctamente. Si no fuera el caso, el código no existe y si no, es que no se pudo eliminar el concierto correctamente. Ok. En resumen, este archivo de lógica concentra toda la lógica del cliente necesaria para gestionar conciertos en la página web mediante ASP, lo que permite interactuar con el backend de forma eficiente, segura y hace que la experiencia con el usuario sea fluida y a la vez sea una parte inicial del funcionamiento general del sistema. Ahora vamos a pasar con lo que es el código o el programa ejecutándose, donde podremos ver que al ejecutar el programa se muestra automáticamente la tabla. Estos datos, como podemos ver en la base de datos, em, coinciden. Coinciden. Ok, esto sería lo principal. Esto sería un usuario que no es administrador. Viene aquí, si quiere buscar alguno, por ejemplo, metal, metálica. Al apretar buscar, la tabla se va a refrescar y va a mostrar todas las bandas que están con el nombre metálica. Si nosotros buscamos alguna banda que no se encuentre, como por ejemplo AC/DC, ahora sí, al buscar, va a decir que no se encontraron conciertos de esa banda. Ok, ahora vamos a pasar con lo que es el inicio de sesión, que como el compañero Brandon explicó, el usuario es administración y la contraseña es administración UH 2025. Ok, puse la contraseña mal. Un momento. Ok, ahora sí ahora sí pudimos ingresar correctamente al programa. Tenemos el apartado que sería como lo principal donde el administrador puede ver los conciertos. Tenemos el apartado para crear el concierto, que es un formulario bastante bonito. Tenemos el apartado de eliminar concierto, que es mediante el código. Y tenemos el botón de cerrar sesión. Tenemos el de buscar, que funciona de igual manera. Si ponemos aventura, podemos ver el, el concierto de aventura. Si ponemos el ejemplo de antes, Federico no se encontraba ningún concierto. Entonces, vamos a crear un concierto con código CH09. ¿Ok? El nombre de la banda va a ser AC/DC, el género es rock. La fecha vamos a poner que sea para, no sé, el otro año, en junio, el 10, a la hora, a esa misma hora. El país, Estados Unidos, dirección Nueva York. Donde creamos concierto, podemos ver que nos tira el mensaje de que se creó correctamente. Y si volvemos a la tabla, podemos ver que ya se actualizó automáticamente. AC/DC, género rock, fecha la de hoy, pero en un año. Bueno, con 2 meses de diferencia. La hora, la de este momento, Estados Unidos y Nueva York. Si volvemos a crear concierto, intentamos ingresar con campos vacíos, nos va a dejar. De igual manera, si
intentamos poner otra banda, no sé, urbana, digamos que ese sería el código, pero, si intentamos poner la banda, pero no ponemos el género, em, podemos ver que nos va a pedir que completemos todos los campos. Ok, y podemos ver que no se creó ninguna porque no, el valor no lo permitió. Si intentamos eliminar ese que creamos ahorita con el respectivo código CH09 y lo eliminamos, podemos ver que se eliminó correctamente y al volver a la tabla podemos ver que ya no está. Si intentamos eliminar algún dato que no esté en la base de datos, podemos ver que el código no existe. Y finalmente el botón de cerrar sesión que nos devuelve a la página principal y otra vez el formulario de iniciar sesión. Y eso sería eh, nuestro proyecto. Como podemos ver, quedó absolutamente igual a base de datos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.